Muy bien, chicos, vamos a continuar con nuestra clase. Vamos a seguir con el tema de lípidos. Recuerden que estamos en la unidad número 3, biomoléculas. Terminamos la clase pasada de ver carbohidratos. Entonces, pasamos el día de hoy al siguiente tema que es lípidos, ¿va? Entonces, ¿qué son los lípidos? Los lípidos son biomoléculas orgánicas. Estas biomoléculas orgánicas están formadas principalmente por carbono e hidrógeno. También tienen oxígeno, es decir, igual que los carbohidratos, carbono, hidrógeno y oxígeno. Sin embargo, aquí ya pueden entrar otras moléculas, otros átomos, como son generalmente el nitrógeno, aunque también el fósforo y el azufre puede estar involucrado en este tipo de moléculas. Los lípidos son un grupo de sustancias que son heterogéneas, es decir, pues son variadas, pero tienen en común dos características. Uno, son insolubles en agua. Cuando hablamos de los lípidos estamos hablando de lo que llegamos a conocer como grasas, ¿sí? Entonces, ustedes saben que el agua y el aceite, pues el aceite no se va a diluir en el agua, ¿cierto? Entonces, es una característica de estos lípidos, son insolubles en agua. Pero se pueden diluir en algunos solventes orgánicos, como son el éter, el cloroformo, el benceno y otros más. ¿Qué otra propiedad tienen los lípidos? Bueno, tienen una alta energía y una alta digestibilidad. Esto va a permitir ahorrar proteínas de los alimentos. Esto ya lo habíamos visto cuando revisamos la primera unidad. Aquí analizamos un poco de cuáles eran el contenido energético que iban a tener las diferentes moléculas, las diferentes biomoléculas que íbamos a estar analizando. Recuerdan que dijimos que los lípidos iban a tener aproximadamente 9 kilocalorías por cada gramo. Bueno, pues aquí lo vemos reflejado nuevamente, ¿ok? Los lípidos son hidrofóbicos. ¿A qué nos queremos referir con esto? Bueno, que esta parte de los lípidos no se siente atraída por el agua. También por eso no son solubles en agua. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a tratar de rechazar las moléculas de lípidos a las moléculas de agua. Hidrofobicidad. Es decir, no les gusta estar juntas. La estructura fundamentalmente hidrocarbonatada es alifática, alicíclica o aromática. ¿Va? Tiene grandes cantidades de enlace carbono-hidrógeno y carbono-carbono. Sus enlaces van a ser 100% covalentes y tienen momentos dipolares mínimos. El agua, como es muy polar, tiene la facilidad de formar puentes de hidrógeno con otras moléculas. Ya lo hemos visto esto cuando revisamos las propiedades del agua en la unidad número 2. ¿Recuerdan? Es decir, esta capacidad de formar puentes de hidrógeno es lo que hace que pueda interactuar con las moléculas para disolverlas, como en el caso de la sal, ¿va? Del cloruro de sodio. Y bueno, ya que los lípidos pues tienen esta parte hidrofóbica, no pueden interactuar con estas moléculas, ¿va? En los lípidos, el agua lo que hace es adoptar un entorno a las estructuras de una manera muy organizada. Esto maximiza las interacciones que van a tener las moléculas de agua con las moléculas de lípidos y forma o forza a la molécula hidrofóbica, es decir, a la molécula de lípidos, al interior de una estructura en forma de jaula, que también va a reducir la movilidad de lípidos. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, si ustedes ponen agua y aceite y le empiezan a mezclar, ¿va? Esto lo pueden hacer en su casa, empiezan a mezclar agua y el aceite, van a ver que se forman ciertas burbujas de aceite, ¿va? Ciertas burbujas de lípido. ¿Por qué? Bueno, es gracias a esta capacidad que tiene el agua de interactuar con estos lípidos, lo que va a hacer que los lípidos vayan a formar esta estructura en forma de jaula, que en realidad pues es una burbuja, donde las partes
hidrofóbicas van a estar hacia afuera, las partes hidrofóbicas van a estar hacia adentro, perdón, de la molécula, y esto va a generar una especie de esfera. Lo vamos a ver un poquito más adelante. De las funciones que podemos mencionar de los lípidos, ya les había dicho que como reserva energética, 9 calorías, en realidad 9.4 kilocalorías por cada gramo. Nosotros lo estamos redondeando siempre a 9, ¿verdad? Para que no haya tanta confusión. Son lípidos 9, proteínas 4, carbohidratos 4. Entonces, la reserva energética o la fuente de energía más alta que podemos tener va a ser con los lípidos. Tienen funciones estructurales. Los lípidos van a formar bicapas lipídicas de las membranas celulares. Esto ya lo sabían. Además, van a recubrir y proporcionar consistencia a órganos, van a proteger mecánicamente estructuras o también sirven como aislantes térmicos en el caso del tejido adiposo, ¿sí? Nos va a calentar esa grasita que tenemos extra. Tienen función catalizadora, función hormonal, esto también ya lo habíamos revisado. Sirven como mensajeros químicos, pues porque ya sabemos que las hormonas son conocidas como mensajeros químicos. Entonces, si los lípidos tienen esta función hormonal, pues los lípidos también terminan siendo mensajeros químicos. Van a facilitar determinadas reacciones químicas y esteroides que van a cumplir funciones hormonales. Es decir, también nos van a ayudar a que crezca la masa muscular. Tiene una función transportadora. Los lípidos se van a absorber en el intestino gracias a la emulsión de las sales biliares y el transporte de líquidos por medio de la sangre y la linfa. Y se va a realizar a través de ¿qué? Pues de lipoproteínas, es decir, de proteínas asociadas a lípidos. ¿Va? La clasificación de los lípidos, ¿cómo los vamos a clasificar? Bueno, hay varias clasificaciones. Yo les pongo esta, que es la que se me hace como la más sencilla, empezar con los de lo más grande, de lo general, irnos a lo particular. Entonces, tenemos los lípidos saponificables y los lípidos insaponificables. ¿Ok? Los lípidos saponificables los podemos clasificar en 3 diferentes estructuras: ácidos grasos, lípidos simples y lípidos complejos. ¿Va? Los insaponificables los vamos a clasificar en isoprenoides, esteroides y eicosanoides. En los lípidos saponificables tenemos grasos simples. En los simples vamos a tener 2 clasificaciones que son glíceros y séridos. Los glíceros son los que consideramos como aceites y grasas, ¿va? Y los séridos, como su nombre lo dice, pues son las ceras, lo que conocemos como la cera normal. En los lípidos complejos, estos vamos a encontrar los gliceridolípidos y los esfingolípidos. En los esfingolípidos tenemos 3, las esfingomielinas, los cerebrósidos y los gangliósidos. Vamos a ir revisando todos estos, para que sepan de qué va cada uno. En los lípidos insaponificables, ya habíamos dicho, isoprenoides, esteroides y eicosanoides. Los isoprenoides van a ser vitaminas y otros compuestos. Los esteroides son, bueno, los esteroles, hormonas esteroideas y ácidos biliares. Aquí van a entrar estos. Y en los eicosanoides tenemos a las prostaglandinas, a los tromboxanos y a los leucotrienos, perdón. ¿Va? Hasta aquí espero que no se me vayan perdiendo. Vamos a comenzar a ver un poquito de los ácidos grasos. ¿Qué son los ácidos grasos? Son moléculas que van a estar formadas por una larga cadena hidrocarbonatada de tipo lineal. ¿De cuántos más o menos? De 8 a 22 carbonos. ¿Sí? De 8 a 22. Son de tipo lineal y tienen números pares de átomos carbono. ¿Va? Siempre vamos a encontrar en números pares. Tienen en un extremo de la cadena un grupo carboxilo. ¿Cuál es el grupo carboxilo? Bueno, es el COOH. Aquí es lo que vamos a encontrar. Esto también ya lo habíamos visto, ¿sí? Se conocen alrededor de 70 ácidos grasos que están clasificados en 2 grupos. Los ácidos grasos
Los vamos a clasificar en dos grupos. Aquí en esta imagen no viene la clasificación de estos ácidos grasos, pero los vamos a mencionar. Tenemos los ácidos grasos saturados y los ácidos grasos insaturados. Eso también ya lo habían visto, ¿cierto? Hasta cuando compran sus aceites y todo esto les dice que tiene ácidos grasos insaturados, saturados, cuánto es el porcentaje, etc. Vamos a irlos revisando. Los ácidos grasos saturados solo tienen enlaces simples entre los átomos de carbono. Y los ácidos grasos insaturados tienen uno o varios enlaces dobles en la cadena. Sus moléculas presentan codos con cambios de dirección en los lugares donde va a aparecer el doble enlace, ¿sí? Es decir, ¿cómo lo vamos a ver? Bueno, aquí tenemos esta imagen, creo que la alcanzan a ver bien. Tenemos un ácido graso saturado, entonces dijimos que el ácido graso saturado solo tiene enlaces simples entre los átomos de carbono. Y vemos que sí, en realidad solo tiene enlaces simples, ¿verdad? Todos son simples. Todos tienen esta estructura en zigzag. Y ya al final es cuando tiene sus enlaces dobles, donde está el grupo carboxilo, ¿sí? Los ácidos grasos insaturados, pues también tienen sus enlaces simples. Sin embargo, luego tienen la aparición de enlaces dobles que hacen que cambie la dirección. Es decir, aquí ya no está en zigzag, sino que se une con un enlace doble a un carbono. Este carbono se vuelve a unir a otro con un enlace simple y vuelve a retomar el zigzag, ¿va? Aquí puede ser uno o varios enlaces dobles. En este ejemplo, pues nada más está uno. Y al final, igual, su grupo carboxilo en el extremo, ¿va? Ahora, vamos a pasar a algunas de las propiedades que tienen los ácidos grasos. Los ácidos grasos son anfipáticos. Tienen una zona hidrofílica, donde está su extremo carboxilo, y una zona lipofílica, donde se encuentra la cadena hidrocarbonatada. Es decir, a una parte de los ácidos grasos les atrae el agua, les gusta el agua, pero a otra parte no le atrae el agua, es decir, su parte hidrofóbica, que viene siendo la cadena hidrocarbonatada. La única parte que sí se siente atraída por el agua es la parte hidrofílica. Esto es lo que le va a dar la propiedad de que se forme un tipo de esfera. Ahorita lo vemos en la siguiente diapositiva. Su punto de fusión va a depender de la longitud de la cadena y del número de enlaces dobles que vaya a tener, ¿va? Los ácidos grasos insaturados tienen un menor punto de fusión. Otra de sus propiedades es la esterificación. Los ácidos grasos pueden formar ésteres con diferentes grupos alcohol de otras moléculas. Son saponificables. Esto se da por la hidrólisis alcalina de los ésteres formados anteriormente. Y es lo que nos da lugar a los jabones, ¿va? Es decir, tienen la capacidad de formar jabones. Ya lo habíamos visto también en esta parte, saponificación, lípidos saponificables, y aquí entran los ácidos grasos. ¿Ven? Todo está relacionado. Tienen autooxidación. Los ácidos grasos insaturados pueden oxidarse de manera espontánea. Nos va a dar como resultado aldehídos donde existían los dobles enlaces covalentes, ¿sí? Y este de su efecto anfipático, es decir, donde tiene un extremo hidrofóbico y otro extremo hidrofílico, es lo que nos va a dar estas pequeñas esferas, ¿va? Es decir, donde se encuentra la cabeza polar, es decir, la parte hidrofílica, hidrofílica, se va a unir en este ejemplo donde hay agua, es decir, va a tender a girar hacia ese extremo. Y la parte hidrofóbica, es decir, la cola de nuestro lípido, va a tender a ir hacia el centro. ¿Para qué? Para protegerse del agua. No le gusta estar en contacto con el agua, entonces va a irse hacia el otro extremo, ¿va? Esto nos puede dar una micela monocapa, es decir, si agregamos aceite a una solución o a un recipiente donde exista agua, va a tender a formar estas burbujas que era lo que les decía, ¿sí? Esto
En algunas investigaciones se utiliza como medio de transporte. ¿Por qué? Porque como vemos que crea esta burbuja, se puede utilizar para transportar diferentes sustancias, ¿va? Lo que hacemos es la envolvemos en una capa lipídica, nuestra molécula, y la podemos hacer que viaje a través del torrente sanguíneo para que llegue a distintos lugares. Este es el efecto de algunos medicamentos, ¿sí? Entonces, más o menos le van entendiendo. Cuando ponemos aceite en agua, vemos que el aceite tiende a ir hacia arriba, ¿verdad? Es decir, flota sobre el agua. Bueno, esto es porque todas las cabezas polares se encuentran atraídas al agua, mientras que la cola polar se encuentra hacia el otro extremo. Va a formar como esta pequeña barrera para que no se puedan unir el agua y el aceite, ¿sí? Esto puede ir en una capa simple o puede ir en una doble capa, en donde el centro también contiene agua. ¿Dónde vemos una bicapa de lípidos? Pues en las células, ¿verdad? Tenemos una bicapa lipídica, es decir, tenemos nuestra capa que aísla, pero que al mismo tiempo permite el almacenamiento de agua, ¿sí? Los ácidos grasos se pueden clasificar en diferentes modos también. Uno es por su obtención, es decir, si son esenciales o no esenciales. Los esenciales pues debemos ingerirlos, los no esenciales nosotros mismos podemos sintetizarlos, y también por sus enlaces saturados e insaturados. Eso ya lo hemos visto en las diapositivas pasadas. En los insaturados los vamos a clasificar también por el número de enlaces dobles, ya sean monoinsaturados, es decir, un solo doble enlace, poliinsaturados, varios dobles enlaces, o altamente insaturados. Y también por su disposición del carbono, si es en posición cis o es en posición trans. Esto lo vamos a ver ahorita. Los ácidos grasos saturados son aquellos con cadena hidrocarbonatada repleta de hidrógenos, ¿va? Sin dobles enlaces en su estructura, solo contiene enlaces simples. Son cadenas lineales y son las más comunes en los animales. Hay muchísimos ácidos grasos. Aquí unos ejemplos de los más comunes, ¿va? Tenemos también los ácidos grasos insaturados, y estos podemos ver que están en disposición cis y trans. Son largas cadenas carbonatadas. Esta sí va a tener dobles enlaces entre los átomos de carbono, ¿sí? Estos dobles enlaces pueden estar en configuración cis o en configuración trans. Los ácidos grasos cis son los que limitan la habilidad de empacarse juntos y van a afectar el tiempo de fusión. Estos son los ácidos grasos que nosotros llamamos buenos, ¿verdad? Y los ácidos grasos trans, las grasas trans, son las que llamamos como los lípidos o las grasas malas, las que nos afectan, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a ver por qué tienen diferente capacidad para destruirse. Algunas son más complicadas como las trans, y esto permite que no puedan cumplir diferentes funciones. Esto se va a dar también gracias a la disposición. Los naturales, los ácidos grasos naturales los vamos a encontrar en una configuración cis, y los sintéticos o artificiales los vamos a encontrar en una configuración trans. Sin embargo, algunos pueden estar en dos configuraciones distintas. Y aquí está un ejemplo de esto. Aquí en la imagen podemos ver ácidos grasos en forma cis y en forma trans. Sin embargo, es el mismo ácido graso que estamos analizando. Los ácidos grasos trans van a estar en la cadena opuesta, es decir, el doble enlace va a permitir que esta cadena siga de una manera lineal, y en el enlace cis lo que hace es que se posiciona en el mismo lado hacia donde va a ir la cadena, lo que hace que ésta tome un pequeño giro, ¿sí?
un pequeño giro, que lo que va a hacer es que permite que esta molécula pues pueda cumplir mayormente su función, sea más fácilmente degradada y por lo tanto tiene un efecto bueno, ¿sí? Después lo analizamos poco a poquito. Y aquí les dejo también los principales ácidos grasos insaturados, simplemente para su conocimiento. Esto no se los voy a preguntar en el examen, ¿va? Hay diferentes porcentajes de ácidos grasos en las grasas que nosotros consumimos. Aquí también les dejo una pequeña tablita sobre este tipo de ácidos grasos. También lo podemos ver en comparación el porcentaje de ácidos grasos, cómo vas a encontrarse si son poliinsaturados, monosaturados o saturados. Y aquí tenemos a los terpenos, ¿sí? Los terpenos se pueden clasificar en diferentes y tienen distintos efectos. Los encontramos en muchísimas alimentos que nosotros podemos consumir o también en otras plantas de donde nosotros vamos a extraer este tipo de terpenos. Y tienen muchos efectos medicinales. Aquí los vemos. Algunos ya son conocidos, ¿verdad? Incluso la abuelita por ahí les aplica esta especie de ungüentos, de aceititos que se ha visto que sí tienen algunos efectos medicinales. ¿Ok? Entonces, por el día de hoy, aquí nos quedamos con este video. Cualquier duda, por favor, no deben decirla. Ahí estoy leyendo todos sus comentarios, ¿va? Muchas gracias, que tengan buen día.